Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, puedes ser católico, evangélico, venir a Vida Nueva, bautizado, remojado, revolcado, como le quieras llamar, mormón, testigo de Jehová, ciencia cristiana. Ninguna iglesia nos hace cristianos. Nos hace cristianos el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautismo, ¿qué significa? La palabra bautismo significa identificar, amalgar, hacer uno con otra persona. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos amalga, nos funde, nos identifica. Y en ese momento somos parte de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Y Él es la cabeza. Entonces, esto es el bautismo del Espíritu Santo, la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en el momento de la conversión. No mañana ni horas después, en el momento que le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí en adelante solo me hace falta crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos completos en Él. No hay cristianos que tengan algo y cristianos que no tengan algo. O somos completamente cristianos por la presencia del Espíritu Santo y formar parte del cuerpo de Cristo, o no somos cristianos. Aquí ya nadie se va a hincar. Aquí ya nadie tendrá la oportunidad de decirle: Señor, ten misericordia, perdóname. Ahora sí, Jesucito lindo, mi dulce compañía en el Padre. Ya no podrás sacar tu estapita de San Judas Tadeo tampoco, ni de San Cristóbal. No vas a poder invocar a la monja, ni al Papa, ni a Abraham, ni a nadie. Será demasiado tarde. En este juicio no hay gracia. En este juicio no hay misericordia. En este juicio se terminó completamente la bondad que Dios ha manifestado, y por eso se llama la época que vivimos, la época de gracia. Porque es la oportunidad que Dios nos da de venir a la cruz. No es cuando nosotros querramos, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. Esta es la tragedia del ser humano. Pues yo me voy a convertir cuando tenga 40 años. O después de que ya tenga los 5 millones que estoy tratando de tener en mi negocio, voy a ir a la iglesia. O tal vez cuando vaya en la ambulancia y ahí en la camilla le diga: Jesucito, perdóname de todos mis pecados. O cuando ya esté en el quirófano y antes de que me intervengan quirúrgicamente, le voy a pedir perdón a Dios. Dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Es cuando Él te habla, como en estos tiempos que es la Biblia la que te está hablando a través del Espíritu Santo, es cuando tú debes de responder. Y cuando la Biblia te usa la palabra de Dios para llamarte al arrepentimiento, y tú no lo haces y lo dejas para en la tarde, o lo dejas para mañana, o lo voy a pensar dentro de 4 o 5 días, la Biblia dice que el corazón se endurece. Y llega un momento en que estás tan endurecido en tu corazón que ya la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida ni en tu alma. Y es completamente irregular que tú puedas pensar, o estás completamente equivocado que te puedes arrepentir. Cuando oigas su voz, no lo rechaces, no te endurezcas, porque el corazón se endurece muy fácilmente. En este juicio entonces van a estar los no creyentes. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, Él en la cruz ya pagó ¿qué cosa? Pagó la culpa que nosotros ya no tenemos que pagar. Esto es por eso se llama la época de la gracia. El justo muere por los injustos. El santo muere por los pecadores. Y en esa cruz Dios quiere demostrarte que de tal manera te ama que a su hijo no lo perdonó. Casi 2000 años antes de la cruz había un hombre llamado Abraham. Y llegó al monte Moriah, que es el mismo monte donde murió Jesús. Y Dios le dijo: Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, se oyó una voz que decía: ahora veo que temes a Dios, por cuanto no me negaste entregarme a tu hijo. Y 2000 años después de Abraham, cuando Cristo muere por nosotros, podemos nosotros decir ahora:
ahora veo, Señor, cuánto me amas, porque no negaste entregarme a tu hijo. Abraham y Isaac fueron salvados. Dios no salvó a su hijo Jesucristo. Le salvó la vida a Isaac, pero no se la salvó a su hijo Jesucristo, porque de tal manera Dios nos ha amado que Él entregó a su hijo en nuestro lugar, y nosotros por sus llagas hemos sido completamente sanados. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios lo declara justo. Se llama la justificación. La justificación nos libra completamente de la condenación eterna. Después de la justificación viene la santificación, que es el proceso a través del cual estamos siendo librados del poder del pecado. Y después viene la santificación, donde seremos libres del poder del pecado cuando resucitemos. A ver si lo pueden apuntar. Justificación, santificación, glorificación. Son las tres etapas de la salvación. Justificación, fuimos libres de la condenación del pecado. Romanos 8:1, el que está en Cristo, nueva criatura es, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esta es la justificación. Toda persona que ha recibido a Cristo ha sido justificada, declarada inocente en el tribunal cósmico de Dios. Mientras viene Cristo, estamos siendo librados porque el pecado no fue erradicado de nosotros. Ahí está todavía dentro de nosotros el pecado, pero ya no tenemos la culpa cuando sea el juicio de pagar por ellos. Estamos siendo ahorita santificados o siendo libres de ese poder que ahora descubrimos y la maldad que hay en nosotros a través de nuestra comunión diaria y de nuestro contacto con la palabra de Dios. Esta es la palabra que se llama santo. Sean santos. Cada día trata de decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado. Y mientras más rechaces el pecado en tu vida, más fuerza espiritual tienes dentro de ti y más poder de resistir las tentaciones. Todos aquellos que, pues ya caí otra vez en la tentación de la pornografía, y ya caí en la tentación del adulterio, y ya me acosté con mi novia y con mi novio, y ya otra vez volví a prender el cigarro, y ya me estoy emborrachando otra vez. ¿Por qué esa gente dice, ya volví a caer? Simplemente ve la semana pasada, las 3 semanas anteriores, o el mes antes a que tú has caído, cómo estuvo tu relación con Dios. Dejamos de hacer contacto con la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de ir a los estudios bíblicos, comenzamos a debilitarnos interiormente. Y cuando enfrentemos la tentación, no tenemos fuerza para poder decirle, no me acuesto contigo, no me emborracho, no tomo esa droga, etcétera, etcétera. Porque no tenemos el poder espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces, estamos siendo librados del poder del pecado y seremos libres hasta el tiempo de la resurrección. Ahora, esto es muy importante también. Cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Hace muchos años, cuando yo vivía en un rancho, me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar a los becerros. Entonces, a las 5:30 de la mañana agarramos un fierro calientísimo que lo poníamos ahí a calentar, y agarramos el becerrito o a la ternerita y ¿y qué le poníamos? La doble A, que era el símbolo, ¿verdad?, de la ganadería, o la S o el símbolo que sea. Y en ese momento ese becerrito crece y se hace vaca o se hace toro. Y si se brinca las trancas o se pierde y lo encuentra otro ganadero, ya no tiene por qué decir, ¿verdad?, es mío, porque está sellado, que implica propiedad y además protección. Los ganaderos honestos en aquel tiempo llegaban al rancho y, oiga, pues trae una troca, ¿verdad?, una pick-up, aquí nos encontramos la ternerita o la vaca y veo que trae el sello de su ganadería, y nos los devolvían, o hacíamos lo mismo nosotros cuando se pasaban a nuestro terreno. Entonces, el sello siempre implica protección.
Cuando Dios nos sella, los demonios, porque nadie lo puede ver, hay muchos cristianos que no son cristianos. Y solamente los demonios y los ángeles a nuestro alrededor saben quiénes de nosotros somos verdaderamente sellados. Entonces, cuando estamos sellados, Dios nos sella para que los mismos demonios, mientras estoy cerca del Altísimo y habito cerca de sus alas, soy protegido de los demonios, porque los demonios saben quiénes tienen al Espíritu Santo. Entonces, este sello nos guarda y nos protege del mal mientras nos mantengamos en comunión con el Hijo de Dios. Número 2, cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra antigua vida es despertada, el foco que tenemos apagado con el cual nacimos, que es el Espíritu, se prende y comenzamos a venir a la Biblia y comienzo a entender la Biblia y algo de la Biblia me comienza a atraer, comienzo a tener hambre de la palabra de Dios porque he nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, somos bautizados con el Espíritu Santo. Durante muchos años se estuvo pululando por ahí o propagando que esto yo le considero una herejía, de que, a ver, pásenle aquí los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito, la cristiandad no está dividida entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no formas parte del cuerpo de Cristo. Y si no formas parte del cuerpo de Cristo, no eres cristiano. Entonces, ¿cómo puedes decirme a mí que recibo a Cristo como un niño cuando nace, pues nació sin páncreas? O le faltan los pulmones. No nacimos incompletos. Dicen Colosenses 2 que estamos completos en Él. 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay ningún cristiano que le falte nada. Dice 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, pretérito. No nos falta nada más que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces no puede haber cristianos que les falta algo. Y lo más grave fue cuando se llegó a enseñar y tienes que hablar en lenguas para dar evidencia que tienes al Espíritu Santo. Eso ya se convirtió en una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque el cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los mormones hablan lenguas, los adventistas hablan lenguas, allá en las tribus de África hablan lenguas. Eso no es evidencia absolutamente de nada. La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es el fruto. Jesús dijo, por el fruto los conoceréis, no por los dones que pueden ser falsificados. Entonces esto es muy importante para que no tomemos 2 o 3 eventos en el libro de los Hechos y armemos una doctrina que porque en el libro de los Hechos unos creyeron y no habían recibido el Espíritu Santo, sea un patrón en el cual todos tienen que seguir. El libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, que cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y se necesitaban evidencias físicas porque aún no podían los cristianos entender porque las epístolas no habían sido escritas. No había sido escrito Romanos, ni Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Tito, ni las de Pedro, etcétera, etcétera. Estaban completamente desarmados y desnudos. Entonces, cuando los apóstoles escriben las cartas, las escriben para explicarles las cosas de los hechos y explicarles las doctrinas que recibieron de Cristo, como el apóstol Pablo, que estuvo 15 años en el desierto antes que los apóstoles reconocieran que él era realmente uno de ellos, o un apóstol, o como él se llama a sí mismo, el último de los apóstoles. Esto es muy importante, santos de Dios, porque la iglesia está llena de barbaridades. La iglesia está llena de doctrinas y tradiciones de hombres. Esta cosa de que el bautismo era algo que después de ese cristiano lo tienes que recibir,
comenzó en los años 70 del siglo pasado. Hace 40 años, 50 años más o menos. Entonces así se van introduciendo cosas que se acaban aceptando como una verdad. Cuando la Biblia, regresamos a la Biblia y la Biblia nos vuelve otra vez a dar una reforma, una renovación de las cosas realmente como fueron escritas. Entonces, esta es la razón por la cual en el juicio del gran trono blanco los cristianos no vamos a formar parte. Ya fuimos sellados, bautizados, regenerados y la unción la tenemos dentro de nosotros. Finalmente, ¿qué significa la palabra cristiano? Como una vez me preguntaron en una entrevista por televisión, ¿usted por qué no cree en el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo creyera, no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan capítulo 2, 21 en adelante, que la unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristianos o cristiano? Cristos, ungido. Anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Una persona pequeña, ungida. Una persona que no importa el color de su piel, lo alto, lo grande, la condición cultural, es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo.